Un hombre de lentes, serio, de hablar pausado, se coloca a la banda presidencial en medio de una tormenta política. Felipe Calderón Hinojosa llega a la presidencia entre protestas, dudas y acusaciones de fraude. No tenía legitimidad, no tenía respaldo absoluto, pero tenía algo que sí podía hacer: imponer autoridad. Días después de asumir el cargo, se pone un uniforme militar y le declara la guerra al narcotráfico. Su gobierno estaba marcado por un solo tema: violencia. Hoy en Historia en Voces exploraremos la vida y el sexenio de Felipe Calderón, el presidente que convirtió a México en un campo de batalla. Los orígenes de Felipe Calderón, el hijo del panismo. Felipe Calderón no llegó al poder por accidente. Nació en Morelia, Michoacán, en 1962, en el seno de una familia panista de abolengo. Su padre, Luis Calderón Vega, fue uno de los fundadores del PAN, el partido que por décadas fue la oposición al PRI. Desde pequeño, Felipe entendió el lenguaje del poder: disciplina, trabajo, discursos bien calculados. En 1996 se convirtió en el líder nacional del PAN. En 2003 fue secretario de Energía con Vicente Fox, pero salió del gabinete tras conflictos con el mismo presidente. Sabía que su momento llegaría y en 2006, con una campaña basada en el miedo a Andrés Manuel López Obrador y el peligro para México, lo logró. Pero lo que no sabía era que su presidencia comenzaría con la mayor crisis de legitimidad en la historia. La elección del 2006, el fraude que dividió a México. Las urnas estaban cerradas. El país entero espera los resultados. Las encuestas divididas. No había un claro ganador. Los primeros conteos dicen que la carrera es demasiado cerrada. Nadie sabe qué pasará. Entonces, después de horas de incertidumbre, el resultado oficial es anunciado. Felipe Calderón es declarado ganador de la elección presidencial con el 35.89% de los votos. Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda, queda en segundo lugar con el 35.33% de los votos. La diferencia entre ambos, 0.6%. AMLO no acepta la derrota. Exige un recuento total, voto por voto, casilla por casilla. Una frase que marca la historia política democrática. Miles de personas salen a las calles. El Zócalo se llena de manifestantes. El país al borde del caos. El Tribunal Electoral ratifica el triunfo de Calderón, pero para millones de mexicanos, esa elección fue un fraude descarado. Calderón sabía que no tenía el respaldo absoluto de la gente. Su presidencia comenzaba débil, con dudas sobre su legitimidad. No podía darse el lujo de titubear. Necesitaba algo que lo hiciera ver fuerte, algo que le demostrara al país quién estaba al mando. La guerra que cambió a México para siempre. Diciembre de 2006, Felipe Calderón se pone un uniforme militar y lanza la guerra contra el narcotráfico. Miles de soldados son desplegados en todo el país. Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua. Las calles se convierten en zonas de guerra. El gobierno se lanza contra los cárteles, pero el enemigo no es un grupo desorganizado. Es un monstruo que se adapta, que muta, que responde con más violencia. Y pronto, las consecuencias se vuelven devastadoras. Los enfrentamientos son cada vez más brutales. Aparecen cuerpos colgados en puentes, fosas clandestinas, secuestros masivos. México cambia para siempre. Al final del sexenio, los números son escalofriantes. Más de 120,000 desvividos, 27,000 desaparecidos. El crimen organizado más fuerte que nunca. ¿Calderón sabía lo que estaba haciendo o solo se dejó llevar por la desesperación? Genaro García Luna, el traidor dentro del gobierno. Años después, en 2019, Genaro García Luna, el hombre que dirigió la estrategia de seguridad de Calderón, es arrestado en Estados Unidos. Los cargos: colaboración con el cártel de Sinaloa. Según testigos, recibió millones en sobornos. El hombre encargado de combatir al narco, en realidad, trabajaba para él. Calderón lo sabía, esa es la pregunta. Sin embargo, 2 años después de tomar protesta, el 4 de noviembre del 2008, todo su gobierno da un giro inesperado. El primer secretario de Gobernación fue Francisco Ramírez Acuña, quien dejó el cargo en medio de críticas. El segundo, Juan Camilo Murillo, quien murió en un accidente aéreo en 2008. Un avión se estrella en el pleno corazón de la Ciudad de México. El impacto es brutal. A bordo del avión viaja el secretario de Gobernación, Juan Camilo Murillo. Mueren todos los tripulantes. La explosión y el caos paralizan el tráfico en una de las avenidas más transitadas del país. El país entero se queda en shock. ¿Fue un accidente o un atentado?
El crimen cobró venganza contra el gobierno de Calderón. El propio Calderón estuvo en peligro. ¿Quién era Juan Camilo Muriño? Para entender el impacto de esta tragedia, primero hay que entender quién era Juan Camilo Muriño. Juan Camilo era un joven político de origen español con ascendencia gallega. Uno de los hombres más cercanos a Calderón incluso antes de la presidencia. Era considerado su delfín, su heredero político. Con solo 37 años, Muriño se convirtió en el secretario de Gobernación, el segundo hombre más poderoso del gobierno. Su misión era clave: coordinar la estrategia de seguridad en la guerra contra el crimen organizado. Pero su ascenso no fue bien recibido por todos. Desde su nombramiento, Muriño enfrentó acusaciones de corrupción. Se le señaló por posibles conflictos de interés en contratos petroleros. Y sobre todo, se decía que el narco lo tenía en la mira. El día del accidente, un 4 de noviembre del 2008, horas antes del accidente, Muriño viajó a San Luis Potosí en una gira de trabajo. Regresaba a la Ciudad de México en un avión del gobierno. El avión, pequeño, se acercaba al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Eran las 6:40. Todo parecía normal. Hasta que de repente, el avión perdió el control. Se desploma a 400 kilómetros por hora. Se estrella en plena Avenida Reforma. La explosión es devastadora. Los testigos describen una bola de fuego cubriendo la calle. Un avión destruyó autos, árboles y edificios cercanos. Cientos de personas entraron en pánico. El gobierno actuó rápido. Se desplegaron militares en la zona y se prohibió la difusión de imágenes. Pero la pregunta era inevitable. ¿Fue un accidente o un atentado? La teoría del atentado. El contexto era crítico. La guerra contra el narco estaba en el punto más álgido. Días antes, el cártel de Sinaloa y los Zetas habían amenazado al gobierno. Muriño era el hombre clave en la estrategia de seguridad. Las dudas crecieron cuando se reveló un detalle inquietante. Minutos antes del desplome, un avión de Mexicana que iba adelante hizo maniobras extrañas. El avión parecía haber sido sacado de su trayectoria. Algunas versiones apuntan a un sabotaje. Pero el gobierno negó esa versión. Se presentó un informe diciendo que fue un error humano. Se habló de turbulencias causadas por el avión comercial. El impacto en Felipe Calderón fue crucial. La muerte de Muriño, devastadora. Era su amigo, su mano derecha. Era el hombre en quien confiaba más que nadie. Se dice que Calderón no fue el mismo después del accidente. Se volvió más agresivo en su discurso. Redobló la guerra contra el narco. Se rodeó de un círculo aún más cerrado de poder. Algunos creen que este evento fue el principio del fin de su gobierno. Las acusaciones de corrupción crecieron. El PAN se debilitó políticamente. La estrategia de seguridad se volvió aún más violenta. En su discurso, en el funeral de Muriño, Calderón no pudo contener las lágrimas. México ha perdido un gran hombre. El mejor homenaje que podemos hacer es seguir luchando por un país más seguro. La pregunta sigue en el aire. ¿Muriño fue víctima del destino o del narcotráfico? ¿Qué tan lejos llegó la guerra que Calderón desató? Pero aquí es donde todo comienza a ponerse extraño. En 2011, Francisco Blake Mora era la persona más cercana al presidente en la lucha contra el crimen organizado. Era el hombre que mantenía la estabilidad política en medio de una guerra interna que dejaba miles de muertos. El encargado de contener la crisis. Pero lo que nadie imaginaba era que su destino ya estaba marcado. Pues el 11 de noviembre de 2011, el helicóptero del secretario de Gobernación despegó a las 8:45 de la mañana desde Campo Marte. El clima no es el mejor. Hay niebla. El destino, Xochitepec, Morelos, donde Blake Mora asistiría a una reunión con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A bordo viajaban 8 personas. Los primeros minutos transcurren sin problemas, pero de repente la aeronave comienza a descender. 10 minutos después, el helicóptero desaparece de los radares. Unos minutos después se estrella en una zona rural de Chalco, Estado de México. Los primeros en llegar se encuentran con una escena devastadora. No hay sobrevivientes, los cuerpos irreconocibles. El país entra en shock. Es el segundo secretario de Gobernación muerto en un accidente aéreo durante el sexenio de Felipe Calderón. Demasiada coincidencia. Y entonces surgen las preguntas inevitables. ¿Fue un accidente? ¿Falló el helicóptero? ¿Cómo es posible que dos de los hombres más cercanos a Calderón murieran de la misma manera? La versión oficial llega un año después del accidente. El informe concluye que la caída fue causada por un error humano. Los pilotos volaban a ciegas por la niebla y no calcularon la distancia al suelo. No hubo señales de sabotaje. En 2012, México se encontraba en un punto de inflexión. Tras 12 años de gobiernos panistas, el país enfrentaba desafíos económicos, una creciente violencia relacionada con el narcotráfico y un anhelo de cambio palpable en el ambiente. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que había gobernado México durante más de 7 décadas antes de la alternancia en el año 2000, buscaba recuperar la presidencia. Peña Nieto fue declarado electo el 30 de agosto del 2012. Estas elecciones marcaron el retorno del PRI al poder.
generando debates sobre la vigencia de las prácticas políticas tradicionales y el futuro democrático de México. Felipe Calderón prometió un México más seguro, pero lo que dejó fue una guerra que aún no termina. ¿Fue un patriota o un presidente irresponsable? ¿Realmente intentó salvar a México o solo buscó legitimarse con una guerra? ¿Es responsable de la crisis de violencia actual? Felipe Calderón se fue, pero su guerra sigue ahí. Y la pregunta más grande sigue sin respuesta. ¿Volveremos a ver otro presidente que recurra al mismo camino? Te leo en los comentarios. Yo soy Alejandro Higuera y esto fue Historia en Voces.